El fuego devoraba la casa familiar en las afueras de Madrid como un monstruo enfurecido. Y Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, solo pensó en salvarse a sí mismo. Su gemelo, Diego, gritaba desde el piso superior. Pero Javier no volvió atrás. La confesión de Diego esa misma noche sobre su orientación sexual lo había dejado paralizado. Y en ese instante de pánico, lo abandonó a las llamas. Años después, al abrir el testamento de su padre fallecido, Javier descubrió con horror que toda la herencia iba destinada a un joven desconocido llamado Mateo. Un nombre que resonaba como un eco de traición oculta. Javier se despertó sudando en su apartamento en el centro de la capital. El sueño recurrente del incendio lo perseguía como una sombra. Era el 10º aniversario de esa noche fatídica. Y el peso de la culpa lo aplastaba cada día más. Diego había muerto asfixiado por el humo, según el informe oficial. Pero Javier sabía la verdad, su indecisión. Su rechazo visceral ante la revelación de su hermano. Lo había convertido en un asesino indirecto. ¿Cómo podía vivir con eso? Se levantó. Se miró en el espejo del baño. Y vio a un hombre de 28 años que parecía tener 10 más, ojeras profundas. Cabello revuelto. Una barba incipiente que no se molestaba en afeitar. Trabajaba como abogado en un bufete prestigioso, defendiendo a corporaciones de demandas laborales. Pero su vida personal era un vacío. No tenía amigos cercanos. Ni pareja, el secreto lo aislaba. Esa mañana, recibió una llamada de su madre. Isabel. Javier. Ven a casa esta tarde. Hay algo importante que debemos discutir sobre tu padre. Su padre, Antonio, había muerto hace 6 meses de un infarto, dejando un testamento que Javier asumía sería para él y su madre. Pero Isabel sonaba tensa, como si guardara un secreto. Javier colgó y se dirigió al trabajo. Pero su mente divagaba. Recordaba la infancia con Diego, gemelos idénticos, inseparables en las calles de su barrio en Vallecas. Jugaban al fútbol. Compartían secretos. Hasta que la adolescencia los separó. Diego era más sensible, artístico, Javier, ambicioso y conformista. Cuando Diego le confesó esa noche, en la cocina, que era gay y que tenía un novio, Javier explotó. «Eso es una vergüenza para la familia», le gritó. Y luego vino el incendio, provocado por un cortocircuito en el sótano. Al llegar a la casa de su madre en las afueras, Isabel lo recibió con un abrazo frío. La casa había sido reconstruida, pero Javier evitaba mirarla directamente. Se sentaron en el salón. Y ella sacó un sobre lacrado. Tu padre dejó instrucciones claras. No quería que lo supieras hasta ahora. Javier abrió el testamento con manos temblorosas. Leyó, toda la fortuna. La casa. Las inversiones. Todo para un tal Mateo Ruiz, de 26 años. Residente en Barcelona. ¿Quién es este tipo?, exclamó Javier, furioso. Isabel bajó la mirada. El compañero de Diego. Tu hermano lo amaba. Tu padre lo sabía todo y lo aceptaba en secreto. Después de la muerte de Diego, Antonio siguió en contacto con Mateo. Lo ayudó económicamente. Dijo que era su forma de reparar lo que tú. Lo que pasó esa noche. Javier sintió que el mundo se derrumbaba.
¿Su padre sabía de la orientación de Diego y no dijo nada? ¿Y ahora? ¿Este desconocido se llevaba todo? La ira lo invadió. Esto es una locura. Voy a impugnar el testamento. No puede ser legal. Isabel suspiró. Antonio lo hizo a prueba de balas. Hay una cláusula, si intentas pelearlo. Todo va a una ONG para derechos LGTB. Javier se levantó. Paseando por la habitación. Recordaba vagamente haber oído a Diego mencionar a un Mateo en sus últimas semanas. Pero lo descartó como un amigo. Ahora, ese nombre era una amenaza. Decidió investigar. Esa noche, en su apartamento, buscó en redes sociales. Encontró a Mateo Ruiz, un joven atractivo, con fotos en manifestaciones por los derechos gay. Trabajando como profesor de arte en una escuela pública. Parecía feliz. Vital. Todo lo que Diego había sido. Al día siguiente, Javier tomó un AVE a Barcelona. Quería confrontar a este intruso. Entender por qué su padre lo prefería a él. Su propio hijo. Llegó a la dirección que encontró, un modesto apartamento en el Raval. Tocó el timbre. Y Mateo abrió la puerta. Era más bajo que Javier. Con ojos oscuros y una sonrisa cautelosa. Sí. Javier se presentó, soy Javier. Hermano de Diego. Mateo palideció. Pasa. Por favor. Dentro. El apartamento era cálido. Con pinturas abstractas en las paredes. Probablemente obra de Diego. Se sentaron. Y Mateo habló primero. Sé lo del testamento. No lo pedí. Antonio insistió en que era lo correcto. Por Diego. Javier lo miró fijamente. ¿Qué eras tú para mi hermano? Mateo respiró hondo. Éramos pareja. Nos conocimos en la universidad. Diego me lo contó todo sobre ti. Sobre cómo temía tu reacción. Esa noche. Después de decírtelo. Me llamó llorando. Dijo que el incendio empezó justo después. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Te dijo? Que no volví por él. Mateo asintió. Sí. Pero no te culpo. La sociedad nos presiona tanto. ¿El miedo? ¿El rechazo? Javier explotó. No me des lecciones. Perdí a mi hermano por su elección. Mateo se levantó. No es una elección. Javier. Es quien era. Y tú lo abandonaste. La confrontación escaló. Voces altas. Acusaciones. Javier salió furioso. Pero algo en las palabras de Mateo lo inquietaba. De vuelta en Madrid. Llamó a un colega abogado para revisar opciones legales. Es sólido. Le dijo. Pero podrías apelar por dolo emocional. Javier dudaba. ¿Valía la pena revivir el pasado? Los días siguientes fueron un torbellino. Javier soñaba con Diego. Pidiéndole perdón. Investigó más sobre Mateo, huérfano. Criado en un orfanato. Había luchado por su identidad. Diego lo había ayudado a aceptarse. Javier sintió envidia. Luego culpa. Su madre lo presionaba, deja que Mateo tenga lo que Antonio quiso. Es una forma de honrar a Diego. Pero Javier no podía. Decidió demandar.
¿En la corte? El juez escuchó los argumentos. Mateo testificó, Diego me habló de Javier como un hermano protector. Pero el rechazo lo destruyó. Javier. En el estrado, admitió, no volví por él porque me asustó su verdad. El salón se llenó de murmullos. El caso se complicaba. Mientras tanto, Javier empezó a cuestionar su vida. ¿Por qué nunca había tenido una relación profunda? Recordaba miradas en el gimnasio. Atracciones reprimidas. ¿Era él también? No. Imposible. Pero las dudas crecían. Una noche, bebiendo solo, llamó a Mateo. Necesito hablar. Mateo accedió a encontrarse en Madrid. En un café. Conversaron horas. Mateo compartió recuerdos de Diego, su risa, su pasión por el arte. Javier lloró por primera vez en años. Lo maté. ¿Confesó? Mateo lo consoló. No. Fue un accidente. Pero tu rechazo lo hirió antes. Esa noche, algo cambió en Javier. Empezó a ver a Mateo no como enemigo, sino como un puente a su hermano perdido. La tensión en la Corte de Madrid era palpable cuando Javier presentó su apelación contra el testamento. El juez, un hombre mayor con expresión severa, revisaba los documentos mientras los abogados argumentaban. Javier, sentado en el banquillo, sentía el peso de las miradas, su madre, Isabel, en la primera fila. Con ojos suplicantes, Mateo. Al otro lado. Tranquilo pero firme. El abogado de Javier insistió, mi cliente fue víctima de un secreto familiar. El testador ocultó la relación con el beneficiario, lo que invalida el documento por falta de transparencia. Pero el defensor de Mateo contraatacó, Antonio actuó con plena conciencia. Quería reparar el daño causado por el rechazo social y familiar. Durante el receso, Javier se acercó a su madre. Mamá. ¿Por qué papá nunca me dijo nada? Isabel suspiró. Tu padre temía tu reacción. Después del incendio, vio cómo te cerraste. Quería protegerte. Pero también a la memoria de Diego. Javier asintió. Pero la rabia persistía. Recordaba las cenas familiares. Tensas por las expectativas, Antonio. Un empresario conservador. Presionando a sus hijos para que siguieran el camino correcto. Diego había desafiado eso. Y pagó el precio. Javier. En cambio, se había adaptado, ocultando cualquier duda sobre su propia identidad. Mateo testificó esa tarde. Conocí a Diego en la Facultad de Bellas Artes. Era brillante, pero atormentado por su secreto. Me contó sobre su gemelo. Como Javier era su héroe hasta que el miedo lo cambió todo. El juez preguntó, ¿y el testamento? Mateo respondió, Antonio me contactó después del funeral. Dijo que Diego habría querido que yo tuviera una vida estable. No era caridad, era justicia. Javier sintió un pinchazo. ¿Justicia? ¿Para quién? Al salir de la corte. Un periodista lo abordó, ¿es cierto que abandonó a su hermano en el incendio por su orientación sexual? Javier huyó. Pero la noticia se extendió en redes sociales. Hermanos divididos trending en Twitter. Con opiniones divididas, unos lo condenaban. Otros lo defendían como víctima de la presión familiar. Esa noche, Javier recibió mensajes anónimos, homófobo.
Asesino. Se refugió en un bar. Bebiendo para olvidar. Allí. Un hombre se acercó, alto. Moreno. Con una sonrisa coqueta. Charlaron. Y por primera vez, Javier sintió una conexión real. Se llamaba Luis. Era abiertamente gay. Pareces perdido, dijo Luis. Javier confesó parte de su historia. Luis escuchó, el rechazo interno es el peor. ¿Has pensado en terapia? Javier negó. Pero la semilla estaba plantada. Al día siguiente, buscó un terapeuta especializado en temas LGTB. En la primera sesión, el psicólogo preguntó, ¿qué sientes cuando piensas en Diego y Mateo? Javier tartamudeó, culpa. Y envidia. Diego vivió su verdad. Aunque brevemente. Mientras el juicio avanzaba. Javier y Mateo se encontraron por casualidad en un parque. Mateo caminaba con un perro. Y Javier se unió. Conversaron sobre Diego, anécdotas divertidas. Sueños compartidos. Diego te admiraba. Dijo Mateo. Quería que fueras feliz. Javier admitió, yo lo empujé al silencio. Mateo tocó su brazo, puedes cambiar. Esa cercanía despertó algo en Javier. ¿Atracción? No. Solo empatía. Se dijo. Pero las dudas crecían. Su madre notó el cambio, estás diferente. Hijo. ¿Estás reconsiderando la demanda? Javier dudaba. El costo emocional era alto, amigos lo evitaban. El bufete lo presionaba por la mala publicidad. Una revelación llegó cuando Javier revisó viejos diarios de Diego. Guardados por su madre. En las páginas. Diego escribía, Javier no lo sabe. Pero creo que él también lucha con lo mismo. Ojalá pudiera ayudarlo. Javier se derrumbó. ¿Diego lo había intuido? Eso explicaba el testamento, Antonio. Al leerlos, quiso forzar a Javier a confrontar su verdad a través de Mateo. Decidió retirar la demanda. Pero no sin condiciones. Llamó a Mateo, hablemos de un acuerdo. Se reunieron en Barcelona. Mateo. Sorprendido. Accedió. Quiero que compartamos la herencia. Pero a cambio. Ayúdame a entender. ¿Quién era Diego realmente? Mateo sonrió, sería un honor. La amistad nació de ahí. Paseos por la Rambla. Visitas a galerías de arte donde Diego había expuesto. Mateo compartía historias, como Diego enfrentó el bullying en la escuela. Como su salida del armario lo liberó. Javier. A su vez. Confesó sus miedos, la presión de ser el hijo perfecto. El rechazo internalizado. Una noche. En un restaurante. Mateo dijo, Diego te perdonaría. Pero tú te perdonas. Javier lloró. Al volver a Madrid. Retiró la demanda. El juez aprobó el acuerdo mutuo, herencia dividida. Con una porción para causas LGTB. Pero la paz era frágil. Luis. El hombre del bar. Lo contactó. Salieron. Y Javier experimentó su primera cita con un hombre. Era liberador. Terrorífico. Contó a su madre, mamá. Creo que soy como Diego. Isabel lo abrazó, lo supe siempre. Tu padre también. Javier sintió alivio. Pero también ira por los años perdidos.
Mateo lo apoyó, llamadas diarias. Consejos. Sin embargo, la sociedad no era tan comprensiva. En el trabajo, rumores circulaban, un cliente conservador se retiró. Javier enfrentó discriminación sutil, entendiendo por fin el mundo de Diego. El clímax llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Javier asistió con Mateo y Luis. Pancartas. Música. Pero también contra manifestantes gritando insultos. Un grupo los confrontó, pecadores. Javier, impulsado por la rabia, respondió, mi hermano murió por ser quien era. No más silencio. La multitud aplaudió. Pero un piedra voló, hiriendo a Luis. En el hospital, Javier sostuvo su mano, esto es lo que Diego enfrentaba. Luis sonrió, y lo que vencemos juntos. Tras el incidente en la manifestación, Javier se sumergió en un torbellino de emociones. Luis se recuperó rápido. Pero la herida recordó a Javier el costo de la visibilidad. No puedo esconderme más, le dijo a Mateo por teléfono. Mateo. Desde Barcelona. Lo animó, Diego estaría orgulloso. Pero la culpa persistía, había traicionado a su hermano al abandonarlo. ¿Y ahora fingía redención? Javier dejó su trabajo en el bufete, abrumado por la hipocresía. Empezó a voluntariar en una asociación LGTB, ayudando a jóvenes con conflictos familiares. Allí, conoció historias similares, padres rechazantes, hermanos indiferentes. Cada una era un espejo de su pasado. Su relación con Luis crecía, pero no sin conflictos. Luis, activista, presionaba por compromiso público. Sal del armario completamente. Insistía. Javier dudaba, mi familia ya sufrió suficiente. Isabel lo apoyaba. Pero parientes lejanos lo criticaban. Una tía llamó, estás deshonrando a Antonio. Javier colgó, furioso. Mateo visitó Madrid para ayudarlo. Juntos, organizaron un evento en memoria de Diego, una exposición de sus pinturas. Invitaron a amigos, familia, incluso a la prensa. En la inauguración, Javier habló, mi hermano murió no solo por el fuego, sino por el silencio que lo ahogaba. Yo contribuí a eso. Lágrimas en la audiencia. Mateo, a su lado, agregó, Diego nos une ahora. Pero la exposición atrajo controversia. Un artículo en un periódico conservador lo tildó de propaganda gay. Comentarios en línea, el gemelo asesino busca redención falsa. Javier se derrumbó. Luis lo consoló, es el precio de la verdad. Sin embargo, dudas surgieron, ¿Luis lo usaba para su causa? Una noche, discutieron. No soy tu trofeo, gritó Javier. Luis se fue enfadado. Solo. Javier llamó a Mateo. Ven, dijo Mateo. Llegó al día siguiente. Y hablaron hasta el amanecer. Mateo confesó, después de Diego. Juré no enamorarme de nuevo. Pero tú. ¿Me recuerdas a él? Javier se sorprendió, ¿atracción mutua? No. Imposible. Pero la química era innegable. Decidieron viajar a la costa andaluza para aclarar mentes. En Sevilla. Paseando por la Plaza de España. Mateo abrió su corazón, Diego me salvó de mi soledad. Ahora,
Tú me das esperanza. Javier admitió, siento algo por ti. Pero es confuso. ¿Es por Diego? Mateo lo besó suavemente. Un beso casto pero cargado de emoción. No. Es por ti. Javier retrocedió, esto es traición a Luis. A Diego. Regresaron tensos. En Madrid. Luis esperaba, se lo de Mateo. Javier confesó, necesito tiempo. Luis se fue. Herido. La crisis interna escaló. Javier soñaba con Diego acusándolo, me reemplazaste. Despertaba gritando. El terapeuta sugirió, es proyección de tu culpa. Javier decidió confrontar a Mateo, no puedo. Sería como robarte de Diego. Mateo lloró, Diego querría que fuéramos felices. Pero Javier se alejó. Enfocándose en el activismo. Organizó talleres sobre aceptación familiar. Compartiendo su historia. Una joven le dijo, gracias a ti. Hablé con mis padres. Eso lo motivaba. Pero el vacío emocional persistía. Meses después. El aniversario del incendio se acercó. Javier visitó la tumba de Diego. Hermano. ¿Fue correcto abandonarte? No. Nunca. Lloró. Mateo apareció, vine a recordarlo. Se abrazaron. Quizá en otro momento. Dijo Javier. Mateo asintió, entiendo. Pero la sociedad no paraba. Un escándalo estalló, un excompañero filtró detalles del juicio. Alegando que Javier manipuló el testamento por intereses personales. Redes en llamas. Javier enfrentó amenazas, llamadas anónimas. Vandalismo en su auto. Decidió mudarse a Barcelona. Cerca de Mateo. Para empezar de nuevo. Allí. Consiguió un puesto en una ONG legal para derechos LGTB. Mateo lo ayudó a asentarse. Su amistad se profundizó. Sin romance forzado. Juntos. Enfrentaron un caso, un joven expulsado de casa por ser gay. Javier defendió, la familia debe evolucionar. Ganaron. Y celebraron. Pero Luis reapareció, te extraño. Javier eligió, lo siento. Mi corazón está con Mateo. Luis se fue. Dolido. Pero comprensivo. La traición dolía. Pero Javier aprendía, las decisiones tienen precios. Mateo y él empezaron una relación cautelosa. Llena de diálogos sobre el pasado. Diego nos bendice. Decía Mateo. Javier dudaba. Pero sentía paz. Sin embargo, la familia extendida lo rechazó, invitaciones canceladas. Silencios. Isabel me dio, dals tiempo. Javier se fortaleció. Pero el conflicto interno persistía, ¿merecía felicidad después de lo que hizo? En una conferencia LGTB en Valencia. Javier habló ante cientos, el rechazo mata más que el fuego. Yo lo viví. Aplausos. Pero un asistente cuestionó, ¿no es hipócrita? Abandonaste a tu hermano. Javier respondió, sí. Y pago cada día. Pero cambio es posible. Eso lo impulsó. Con Mateo. Planeaban un futuro, adopción. Quizás. Pero sombras, un familiar demandó parte de la herencia. Alegando influencia indebida. El juicio revivió traumas. El nuevo juicio en Barcelona era un eco del anterior. Pero ahora Javier defendía no solo la herencia, sino su identidad. El demandante.
Un primo lejano. Argumentaba, el testamento fue manipulado por emociones postraumáticas. Javier. En el estrado, declaró, mi padre quiso justicia para Diego. A través de Mateo. Mateo testificó, nuestra relación actual no invalida el deseo de Antonio. El juez falló a su favor. Pero el proceso agotó a Javier. Esto nunca acaba. Le dijo a Mateo. Mateo lo abrazó, juntos. Sí. Su vida en Barcelona florecía, caminatas por la playa. Cenas íntimas. Apoyo mutuo. Pero la presión social persistía. En una fiesta, un amigo de Mateo comentó, eres el gemelo de Diego. No es raro. Javier se tensó, no lo reemplazó. Mateo lo defendió, es amor nuevo. Sin embargo, Javier cuestionaba, ¿era amor o compensación? Una noche. Discutieron. Siento que soy un sustituto, gritó Javier. Mateo replicó, tú me ves como un recordatorio de culpa. Se separaron temporalmente. Javier volvió a Madrid. A casa de Isabel. Hijo. El amor no es perfecto. Le dijo ella. Allí. Javier reflexionó. Recordó el incendio, el humo. Los gritos. Su cobardía. Elegí mal. Admitió. Llamó a un viejo amigo de Diego, cuéntame más. El amigo reveló, Diego planeaba mudarse con Mateo. Dejar la familia si no aceptaban. Javier entendió, su rechazo aceleró la tragedia. Decidió volver a Barcelona. Pedir perdón. Mateo lo recibió, te extrañé. Reconciliados. Fortalecieron su vínculo. Asistiendo a terapia de pareja. Pero un giro final, una carta anónima llegó. Sé la verdad del incendio. No fue accidente. Javier palideció. Investigó, ¿el cortocircuito fue intencional? Recordó, esa noche. Enfurecido por la confesión de Diego. Había fumado en el sótano. Dejando un cigarrillo mal apagado. ¿Fue él el causante? La culpa lo devoró. Confesó a Mateo, yo provoqué el fuego. Mateo. Impactado. Lo abrazó, fue un error. No asesinato. Pero Javier insistió en confesar públicamente. En una entrevista. Lo admitió, mi negligencia mató a mi hermano. El escándalo estalló, demandas. Odio en redes. Pero también apoyo, cartas de perdón. Donaciones a causas LGTB. Mateo se mantuvo a su lado, esto nos une más. Juntos. Escribieron un libro, Gemelos rotos. Sobre rechazo y redención. Se convirtió en bestseller. Sparking debates. Javier dejó la abogacía. Dedicándose al activismo full-time. Adoptaron un perro. Símbolo de nuevo comienzo. Isabel visitaba. Orgullosa. Pero sombras, noches de insomnio. Donde Javier se preguntaba si merecía esta vida. Años después. En el aniversario. Visitaron la tumba. Diego. Gracias por guiarnos. Dijo Mateo. Javier agregó, perdóname. Sintieron paz. Su relación evolucionó, matrimonio en una ceremonia íntima. Con amigos y familia aceptante. Pero la sociedad cambiaba lento, leyes avanzaban. Pero prejuicios persistían. Javier luchaba por igualdad. Honrando a Diego.
Al final. Javier miró al horizonte, decisiones pasadas definían. Pero no destruían. ¿Fue correcto su camino? La vida continuaba. Con sus daños y curaciones. ¿Fue el abandono de Javier un acto imperdonable? ¿O un producto inevitable de una sociedad represiva?